estamos aquí con ustedes como cada día en este espacio por la mañana, siempre en compañía de nuestra directa amiga Lindsay Casajara. Los viernes, como siempre, estará con nosotros el periodista Manuel Brito dentro de un momento. Bueno, la prensa destaca que el presidente se reuniría con Xi Jinping. De hecho, ya se produjo. Incluso uno de los diarios de la mañana trae la foto del presidente saludando al presidente de China. Para mí esta es una visita de mucha trascendencia. Esa visita que hace el presidente Danilo Medina a China, porque hace un antes y un después en las relaciones globales del país. Incluso la República Dominicana en otras ocasiones había perdido espacio con lo cual había competitivo porque no tenía las relaciones a veces en África o en Asia, o a veces esos países no le daban el frente porque la República Dominicana no tenía una alianza con los chinos o con este o con aquel. Por eso incluso la República Dominicana se insertó en los países ACP, Asia, Pacífico y el Caribe. Pero la República Dominicana en los últimos años, luego de la salida del poder del doctor Balaguer, el presidente Leonel Fernández impulsó una política agresiva diplomática y le abrió espacio a la República Dominicana en todas las naciones, en todos los continentes del mundo. Y ya hoy la República Dominicana puede hablarse de un antes y un después en términos diplomáticos. Y ha tenido una activa participación en todos los cónclaves internacionales donde tiene acceso, porque hay otros que no tiene acceso. Pero esta visita, yo soy de los que he sostenido que las relaciones con China eran necesarias, porque se trata de la economía más grande en términos de expansión, pero la segunda economía en términos monetarios, porque la economía estadounidense es una economía de 17 trillones y la China es de 8 trillones. Pero República Dominicana no podía mantenerse al margen de lo que es la actividad económica internacional. Independientemente de que yo creo que República Dominicana, ¿qué puede buscar en China? Turismo, minería. No sé si el turismo, porque imagínense, son 23 horas de vuelo y 23 para regresar. No sé si el turismo, si los chinos podrían venir hasta aquí. Pero la República Dominicana tiene ya un nuevo espacio de donde recibir inversiones y eso. De hecho, se habla de que el gobierno pretende promover que China financie el ferrocarril Santo Domingo-Santiago. Yo recuerdo que el doctor Leonel Fernández una vez planteó construir las distintas líneas del metro aquí en Santo Domingo y uno que vaya desde Jaina hasta Santiago. Incluso en el proyecto RD 2044 que promueve el doctor Leonel, ahí se ve incluso hasta el tren corriendo de aquí a Santiago. O sea, es un proyecto ambicioso y habría que ver hasta dónde los chinos estarían dispuestos a financiar eso, porque no sé, hasta ahora no sé si ya el gobierno tiene listos los estudios para ese megaproyecto, pero me parece que es un buen objetivo para impulsarlo de cara a estas nuevas relaciones con los chinos.
Estados Unidos ha tomado eso con cierta cautela y no ha reaccionado con esta visita del presidente Danilo a China, como reaccionó cuando abrieron relaciones diplomáticas, incluso llamó a los embajadores en 3 países. En este caso, el presidente de China recibió al presidente de Cuba, a Díaz-Canel, al presidente Serén de El Salvador. Buenos días, señores. Y por último recibió al presidente Danilo Medina. No sé de dónde salió la información de que Xi Jinping solo iba a recibir al presidente Medina. No sé de dónde salió esa información. Pero el que puso a circular esa información desconoce que el principal aliado de los chinos en América Latina es Cuba. Y que incluso la Oficina de Comercialización Internacional de China para América Latina está en Cuba. No sé por qué se pretendió manipular esa situación, una cosa que se va a ver en la realidad. Pero el presidente Xi Jinping recibió a Díaz-Canel de Cuba, a Serén de El Salvador y al presidente Medina de aquí, de la República Dominicana. Vamos a desearle suerte al presidente Medina con su viaje a China, y que, como dijo Lindsay ayer, que vaya y venga y no se detenga. Es un buen viajecito. Creo que es el más largo que ha hecho el presidente Medina desde que asumió el poder. El presidente Medina va y viene rápido en todos los viajes. Lo más que ha durado son como 3 o 4 días, y es cuando ha viajado aquí a las Naciones Unidas. Pero un viaje de 23 horas para allá y 23 horas para acá, es preferible hacerlo por una semana, porque es un viaje. Y además el presidente anda con su señora esposa, con la primera dama, Cándida Montilla. O sea que vamos a desearle suerte al presidente en su viaje, que tenga los mejores éxitos, porque al fin y al cabo los éxitos de ese viaje del presidente Medina serán los éxitos para la República Dominicana. Buenos días, país. Buenos días a todos los dominicanos en cualquier parte del mundo que se encuentren. La verdad es que esta visita del presidente Danilo Medina marca un antes y un después en lo que es no solo la estadía del Partido de la Liberación Dominicana en gobernar. Ya se conoce esa acción valiente, oportuna, merecida del presidente Leonel Fernández cuando estableció relaciones con Cuba. Esta vez ya se están dando a conocer algunos resultados de acuerdos que se han venido ya firmando en el área de turismo, firmando el titular Francisco Javier como parte de ese viaje, ya que hay una serie de funcionarios en cada área de los aspectos, los nichos, los temas que están contemplados el presidente firmar acuerdos. Y también se ha dado a conocer que el ministro de Interior y Policía ha firmado también un acuerdo como parte del viaje. Aunque una comitiva bastante amplia, y muchos van a pasear, se enganchan para conocer a China, pero sí se está cumpliendo con un acuerdo que legal, constitucional, dentro de la democracia, dentro del derecho de un Estado soberano, ha establecido la República Dominicana.
que se está hablando de un acuerdo y unas relaciones con el país más poderoso del mundo desde el punto de vista del comercio. Estados Unidos es la potencia militar, la potencia económica, pero el país que más negocios, comercios, actividades comerciales hace en el mundo es China. Y se identifica, y así los números desde el punto de vista financiero, económicos, dicen de que tienen un giro desde el punto de vista de disponibilidad de recursos, de dinero, que le permite estas relaciones ayudar a países como los nuestros que tienen real y efectivamente la necesidad de establecer acuerdos que puedan fortalecer sus respectivas economías. Desde que el 1 de octubre, si mal no recordamos, del 1949, cuando se proclamó la República China como un país soberano, Taiwán, y se ha demostrado ya en los hechos, al margen de cualquier situación, que fue dirigida por una dictadura, no deja de ser una provincia, un espacio, y que el tiempo lo ha venido históricamente justificando y llevándolo a su lugar. Estas relaciones, si el país no se distrae en las cosas que a veces vive distrayéndose, no concentrándose sus autoridades en lo que tiene que concentrarse, pudiera, no es menos cierto, que sacar un alto beneficio a estas relaciones con China, porque nosotros carecemos de muchas cosas históricamente de que China pudieran ayudar y nosotros aprovechar a China para fortalecer en todas las áreas a la República Dominicana. Pienso que la visita del presidente Medina ha sido a buena hora. Estos acuerdos y el paso de las relaciones con China, no creo que pudiera haber un momento, una oportunidad más idónea para que eso sea posible. Y la verdad es que la parte que corresponde a Alexander y los amigos que nos están escuchando, ya le corresponde a las autoridades dominicanas. Y que no ocurra, señores, llamamos a la atención. Yo creo que no hay un país en el mundo, porque por naturaleza nosotros los dominicanos tenemos un activismo bastante especial de viajar, reunirnos, hacer acuerdos, establecer relaciones, firmar aquí, firmar allá. Y yo creo que en el mundo entero, es más, yo creo que hay continente completo que de manera general no tienen República Dominicana de manera individual las cosas que aquí se han firmado y que al final no se le da seguimiento. Aquí se ha firmado de todo, por eso este es el país que más leyes, normas, reglamentos, y siempre hemos dicho eso, tiene en el mundo. Entonces, estas cosas, lo más importante que existiría, y es lo que es de esperarse, que tenga el seguimiento debido y que real y efectivamente se aprovechen los acuerdos y los beneficios que la República Dominicana pudiera obtener de China. Bueno, así es. No, ahí está. Yo no estoy tan optimista con eso, porque es que este es un país agrícola, China es agrícola. De todos modos, yo lo que veo más es mineral. Minería es lo más que yo veo que República Dominicana podría exportar, porque acuerdo con China en el área del turismo, no creo que los chinos vayan a venir aquí del otro lado del planeta 23 horas de vuelo, no me parece. Pero de todos modos yo no veo mal. El área de turismo no está en el problema de la distancia, es como la República Dominicana venda las condiciones turísticas en el área de turismo de montaña, nuestras playas, nuestra propia cultura, que no la tiene ningún país en el mundo. Y si lo sabemos colocar, el turista
lo menos que al turista le establece como barrera es la distancia. Bueno, vamos a esperar. Es la distancia. De todos modos, vamos Mientras a esperar. más distante el turista le gusta, por eso el turista, le gustaría ir y romper esos esquemas de dificultad que pudieran haber para contar que llegó a esta zona. En estos días me decía alguien que los chinos no buscan el turismo de sol, que aquí se vende turismo de sol, playa, sol y arena. Los chinos no buscan el turismo de sol, como es el caso de los europeos y los estadounidenses. Los chinos buscan otros tipos de turismo, pero vamos a esperar a ver. Yo te insisto, yo no soy muy optimista con lo que se pueda conseguir con esas relaciones. De todos modos, yo sí creo que en inversiones los chinos pueden traer inversiones y minería, oro, plata, esas cosas, no sé. Financiar en el área agropecuaria, tecnología, asesoría. Sí, financiamiento. Cambiar y ayudar a darle un giro a la producción. Inversión externa. Agropecuaria. En eso yo pienso que el país pudiera. Se está hablando de la posibilidad de financiar un ferrocarril, ayudar mucho en el transporte con la tecnología y el manejo, aunque son culturas distintas desde el punto de vista del personal, de la gente, como educación para un país con un nivel de falta de educación aún terrible, que no debe de ser, porque mucho poco los esfuerzos deben estar más correspondidos con lo que debe ser lo que la gente esté dando como educación, porque hay un problema de régimen de consecuencias. La gente aquí no le teme a nada ni a nadie, ni a las leyes, ni a quienes la hacen cumplir, ni quienes son parte de la acción represiva para que aquí no se respete. Entonces esa parte es sumamente débil y la gente a eso no le detiene mucho para respetar esa situación. Pero en el aspecto de transporte, que es un elemento de alta preocupación en el país, con unidades más pequeñas, con criterios de tecnología, con cámaras también para la seguridad ciudadana. En ese aspecto, China, que maneja unos 1.400 millones de ciudadanos, y la verdad es que esa dinámica para identificar situaciones de hechos menores o mayores en las calles y que producen la gente en la sociedad, pudiera esto haber un levantamiento que algunas cosas pudieran encajar y adecuarse en los controles de la República Dominicana, en esos temas tan esenciales. Mira, Brito, por otro lado, el presidente Danilo Medina, en su entrevista que le dio a la periodista Yanna Tavares, el presidente Medina, cuando le preguntaron sobre la repostulación, sonrió y dijo: pues no voy a hablar de eso ahora, vamos a dejarlo para marzo, de marzo a abril, por ahí. El presidente pospuso el tema, quizá por un asunto estratégico. Sin embargo, dejó claro que ya él tenía una posición sobre eso, que ya él tenía una decisión sobre eso, pero que lo iba a dejar para anunciarlo de marzo a abril. El presidente Medina en su gobierno tiene dos tendencias: las tendencias de los empresarios y las tendencias de los políticos. El presidente tiene empresarios ahí como José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, tiene a Gonzalo Castillo. El ministro de Hacienda, el de Agricultura. Son empresarios. Pero tiene políticos, como es el caso de Carlos Páez Pérez, Reinaldo Páez Pérez, que es su hermano. Pero que no son ministros, funcionarios. Sí, en el caso de Carlos Páez, no es un ministro, pero tiene una función de poder. O sea que, y otros que son políticos y que tienen más bien una conducta y una función política. Y este punto
lleva a que en el gobierno haya dos tendencias. La tendencia de los empresarios promueve una repostulación a sangre y fuego del presidente Medina. La línea de los políticos está callada, no dice ni una cosa ni la otra. Pero es muy notoria que quienes hablan e impulsan el tema de una repostulación del presidente Medina es el ala empresarial del gobierno. Con excepción de Antonio Isa Conde, que Antonio Isa Conde es empresario, pero incluso criticó públicamente que se esté promoviendo una reelección cuando la Constitución de la República lo prohíbe. En estos últimos días, luego de unas declaraciones de una diputada ahí, de que ella buscaría los votos donde quiera que se metan, el tema de la reelección ha aflorado de nuevo. Yo desde siempre he tenido mis dudas de que el presidente vaya a hacer una reforma de su reforma. Porque la repostulación del presidente Medina en el 2016 fue producto de una reforma impulsada por el propio Danilo Medina para buscar la repostulación. Y yo digo, en lo personal, yo siempre he favorecido el modelo estadounidense. Que usted va a gobernar un periodo, el pueblo si quiere le da la opción de 4 años más y para su casa. Y ese es un modelo, que yo creo que es el modelo ideal, valga la redundancia. El modelo ideal para estos países de escasa institucionalidad. ¿Por qué yo creo eso? El presidente Leonel Fernández gobernó 4 años. El pueblo le dio la opción de 4 años más. Y en esos 4 años el presidente Leonel Fernández, y ahora lo está haciendo Danilo en este segundo periodo, hay cosas que usted en su primer cuatrienio no puede hacerla. O porque son impopulares, o porque son conflictivas, por diversas razones. Y en el segundo periodo usted las hace. Pero además, cuando usted gobierna un primer periodo, con un poco expansivo, una política algo expansiva, desde el punto de vista del gasto, del ejercicio político, de las tomas de decisiones en términos económicos, un poco relajado. Pero ya en el segundo periodo usted frena todas esas cosas, empieza a tomar decisiones para ajustar y que todo salga bien. Porque usted sabe que tiene 4 años y nunca jamás. Por eso yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso de que plantean algunos sectores, principalmente gente vinculada al presidente Medina, de que se habilite para que los presidentes 8 años después puedan volver a repostularse. 8 años después de haber salido. A mí ni siquiera ese modelo me gusta. 4 años, opción a una reelección y nunca jamás. En Colombia, los presidentes duran 4 años y jamás. En México, los presidentes duran 6 años y jamás. A nadie se le ocurre, bueno, en Brasil hay un modelo parecido al que se quiere instaurar aquí. En Brasil, usted gobierna 8 años, sale del poder y 8 años después usted puede volverse a repostular. Ese es el modelo de Brasil. Pero yo en lo personal entiendo como un desaguisado el que se pretenda volver a forzar las instituciones del país para introducir reformas nada más para satisfacer apetencias políticas coyunturales. Pero Alexander, ¿tú crees que los amigos
que nos están viendo, escuchando, que al presidente Medina, ningún funcionario de ese nivel que tú has mencionado y que lo identifica no como políticos, sino como empresarios funcionarios y que están promoviendo la reelección, que es promover la reelección de ellos y, como tú lo identificas, como empresarios, los negocios también de ellos, porque aquí hay gente. Este es un país que tenemos una característica los dominicanos, a todos los niveles, que nos gusta, pensándola, programándolo o no, hacer lo que nos venga en gana. Pero somos sensibles con las cosas que usted hace, sea en su casa con sus hijos, con su esposa, con el vecino, con su familia, en el trabajo. Y cuando lo denuncian, usted es una fiera. Porque usted hay que dejarlo que usted en el país haga lo que le venga en gana, pero no se le puede observar nada. Y mientras la gente en su vida es más irresponsable, es más débil en lo que es su manera de vivir en todo el sentido de la palabra, así es el nivel de sensibilidad cuando la gente le critica y le observa la situación. Y no es verdad, porque esos que están promoviendo la reelección quieren promover ellos sus compromisos frente a los beneficios que tienen. Si no fuera así, no la promovieran. Pero yo he venido sintiendo en los últimos días una reacción de rechazo de los dirigentes que tradicionalmente van hasta el fondo del mar apoyando al presidente Medina. Y esta vez lo siento rechazando y no ven oportuno que el presidente pudiera abocarse a una decisión de esa naturaleza. Se habla y se analiza que la coyuntura del momento no es para tal y no deja de ser así, pero cuando la gente está obsesionada de esos entornos, hablando y queriendo poner las cosas más lindas que su propia belleza, no, ni ven, ni oyen, ni entienden, cree que cualquier momento es posible para lograr su objetivo, graso error. Y eso fue lo que hizo Hipólito en el 2004 con la reelección. Y a pesar del tollo que había hecho en este país y el desorden que había en todo el sentido de la palabra y la tensión que tenía hasta en las relaciones personales, individuales, el ciudadano dominicano frente a su día a día y frente a las autoridades, con esa tensión en que Hipólito le metió esa carga de desorden y de atropello. Y imagínense la economía, $1 que se metió al 61 por 1. Y en ese ambiente, y esa inflación, una locura, un desastre. Se dio el paso, se arriesgó y fíjense la derrota que tuvo y cómo tenía el país. Así hay gente que entiende que estas oportunidades, de esta coyuntura es posible esa situación. Pero yo tampoco creo que en el esquema y en la coyuntura social, política y hasta económica en que está el país, al margen de que las cifras de la macroeconomía, del crecimiento económico, sean con señales así positivas según el Banco Central, pero en la práctica la gente ese beneficio no lo percibe como tal. Nadie ose en un gobierno del presidente Danilo Medina en asumir públicamente una posición de decir y de promover la reelección sin que haya sido llamado a la atención en este momento, que no tenga la anuencia del presidente de la República. Más si estamos en presencia de un político como el presidente Medina, que no deja pasar una y que todo lo monitorea, todo lo controla y todo lo sigue, y está atento a todos los movimientos de su gente y que le compete y que tiene que ver directamente con él y sus intereses políticos. Administra su situación. Eso es así, eso no es que yo analice, yo no estoy diciendo nada nuevo ni nada de trascendencia en esa dirección, porque eso el que me está oyendo lo sabe mucho más que yo. Entonces,
Siempre he tenido el convencimiento, aunque a muchos no les gusta oírlo esto, ni otros les gustaría escucharlo, de que el presidente Medina está más interesado, el que se le dé o no se le dé, en la reelección para el 2020, más que cuando aspiró en el 16 y en el 16 para la reelección para el 20. Está más interesado en este proceso. ¿Y por qué postergar un aspecto que la Constitución establece claro que para marzo decidir, que por eso lo decidió una reforma constitucional, una constitución, incluso un párrafo transitorio que retroalimenta al margen en un momento en que se le dio una oportunidad para una reelección, un párrafo que al decir de la gente y del el espíritu del contenido de ese párrafo transitorio, se habla de que el mismo presidente fue el que lo redactó. Yo no diría que lo pudiera redactar o no, porque eso yo no lo sé, y de lo que yo no sé no hablo. Pero yo sí estoy más que seguro de que lo leyó muchas veces y pudo haberle corregido algunos detalles para que encajara en la interpretación exacta de creerse en ese momento el propósito que buscaba ese transitorio. Entonces, aquí históricamente con la lucha política, el que lucha frente a un sector en la actividad política, nos gusta oír lo que nos conviene oír, nos gusta creer lo que nos conviene creer. Y esto debe ser la ley del carnicero, que el carnicero para vender el chivo, la vaca, úsenme el término y el enfoque así popular, el cerdo, oigan, tiene que matarlo, tiene que pelarlo, desollarlo el caso de un chivo, picarlo y venderlo, que usted se siente en la mesa y este chivo estaba bueno. Y la política, lo primero que usted tiene que ser sincero consigo mismo y ver las cosas así descarnadas, porque al final usted va a tener sorpresa. Y si usted va a tener, incluso viendo, eso es como aquel que la mujer le es infiel, usted o una pareja, que el último que se entere es usted, pero el primero que lo sabe es usted. Entonces, sobre esa base es que el accionar tiene que producirse. Que se dé, eso yo no sé. La realidad, hay muchos tramos por recorrer. Está la lucha para el asunto de las primarias abiertas. Primero, la ley de partidos. Se pasó el trance. Ahí está la ley de partidos. Ahora lo interior del PLD, me parece que había las primarias abiertas. Se pasó las primarias abiertas. Entonces, ¿qué le queda al presidente Medina? Y es el trance y la situación difícil, porque el PLD pudiera no solo dividirse y perder las elecciones, sino que con ello se llevaría el sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos en este país está en la columna PLD. PRD existe, Partido Reformista existe, el PRM es una masa amorfa de gente que vino de un partido que si usted anda el país, yo que lo ando, no hablando con ellos, y me puede llamar cualquier PRDMista, usted no encuentra un local abierto del PRM, usted no ve ni locales, son gente así suelta que alrededor de una candidatura, porque alguien tiene que hacer oposición, se han aglutinado ahí, pero como institución como tal es un proyecto. Entonces, para no alejarme, entonces a Medina le tocan dos situaciones, porque uno ve que hay un guión, que hay un plan, que se está llevando a cabo con una agenda de accionar en la dirección de que facilite, habilite y legitime la reelección presidencial a Danilo Medina. Entonces, ya ley de partidos, hemos dicho, primarias abiertas ya en el PLD, y la situación de poder ganar unas primarias, una reforma constitucional, primero, porque no lo puede inscribir en el esquema de que no puede reelegirse en el PLD como precandidato porque lo tiene prohibido. Entonces, resolver el problema de una reforma constitucional. Bueno, ya resuelto un problema de la reforma constitucional. Vamos entonces ahora a ver cuál es el asunto que la gente entonces debe decidir si quiere o no reelección, y ahí es que está el aspecto que yo digo de legitimar la reelección.
y que sea el pueblo que decida en unas primarias abiertas, que por eso se quiere y se ha querido y se ha aprobado al interior del PLD, y que si no quiere reelección, entonces rechazarían unas primarias abiertas al presidente Medina y que sea entonces, en este caso, el presidente Fernández. Es el esquema que está montado, porque las primarias abiertas en el PLD, en el sector impulsado por Danilo, es el anzuelo, es la manzana para legitimar y justificar el que sea el pueblo que en esas primarias decida de que el presidente Medina quiere o no la reelección. Una reelección que todas las encuestas, valga recordar, rechaza todas a Cis Lagalo, todas de mayor prestigio en este país, de sondeos, de estudios, en más de un 70% de la reelección. Y la situación que hay en el ambiente para impulsar una situación así. Yo pienso que es hasta una imprudencia que muchos de esos funcionarios estimulen ese discurso en estos momentos, cuando su propia institución y el área en que ellos manejan no son de las que están a mejor criterio de manejo para exhibir y osar incluso promover una reelección. Ese es el escenario. Brito, y por ahí yo veo la situación y habrá una gran batalla en esa dirección. Mira, Brito, yo pienso, y lo he dicho de manera reiterada, que yo dudo que el presidente se involucre en un proceso reeleccionista. ¿Por qué sucede que intentar forzar una modificación a la Constitución de la República, a pesar del disparate que anda hablando por ahí un abogado por los cuartos que le están pagando, un mercenario de eso del derecho? Yo pienso que forzar una nueva reforma a la Carta Magna para otra repostulación, a mí eso no me da, por una sencilla razón. En términos políticos, sería un proyecto fracasado. Y digo que en términos políticos sería un proyecto fracasado porque en términos de acción política y quizás algunos de los que promueven eso no lo entienden. En términos de la acción política ahí en el Congreso Nacional, comprando gente, ellos pudieran comprar una mayoría mecánica que le garantice esa reforma y postularse. Lo primero que yo pienso, que forzar una reelección a ese nivel implicaría para el presidente Medina una derrota electoral. Y pienso que sería una derrota electoral. Y no descarto que si se ponen en eso la logren, porque el PRM ya dio muestra de que está dispuesto a sacrificarse. No, y entiende porque se sacrificaron para aprobar lo de primarias. La ley del partido con primarias abiertas. O sea, uno no puede descartar que el PRM también le vote al presidente Medina una... ¿Y tú sabes por qué, Alexander? Excusa la interrupción. Porque el PRM está jugando de manera errónea y por lo que tú a la división del PLD. Y por lo que tú acabas de decir, que eso es un proyecto todavía. La división del PLD entiende que si apoya la reforma constitucional por una reelección, crea una división en el PLD y ellos pueden colarse. Ellos juegan eso. ¿Tú te fijas que aprobaron las primarias abiertas, Alexander? Sí. ¿Y cuál ellos asumieron? La cerrada. Sí. Entonces, mira, yo pienso que sería un proyecto fracasado porque Leonel Fernández no se va a quedar cruzado de brazos. Leonel Fernández ha dicho y ha reiterado que él es candidato, que él no es precandidato, que él es un candidato presidencial. Que no tiene marcha atrás. Exactamente, y en el acto del Palacio de los Deportes dijo que eso no tenía marcha atrás. Y entonces eso implicaría una división rotunda del partido de gobierno. Y en términos de la percepción que eso tendría en la sociedad, fortalecería
las posibilidades de la oposición y debilitaría al partido de gobierno o a las facciones que salgan del partido de gobierno. Y entonces eso provocaría una segunda vuelta en las elecciones del 20. Y en una segunda vuelta, la oposición y Leonel Fernández se pondrían de acuerdo y Danilo no ganaría las elecciones. Pero en el caso hipotético y remoto que Danilo se imponga en la reforma y después se imponga en términos electorales, tendría que gobernar sobre el cadáver de la sociedad dominicana. Porque las convulsiones sociales y políticas empezarían desde el mismo momento en que él anuncie la repostulación hasta que él baje del poder. Y yo he dicho que si Fujimori duró apenas semanas, Balaguer duró 2 años, una reforma constitucional para provocar una candidatura de Danilo no llegaría ni siquiera al día de las votaciones. Y en este país se desataría una catástrofe política de impredecibles consecuencias que pudiera incluso llevarse por delante la estabilidad económica de que ha gozado este país desde el 91, por ahí, con excepción del trauma de Mamá Belica del 2000 al 2004. Este país ha gozado de una estabilidad política desde el 91 que el presidente Balaguer hizo aquella famosa reforma fiscal tributaria. Y el país ha venido desarrollándose. Yo por eso he descartado de manera consistente que el presidente vaya a buscar una repostulación, porque eso implicaría una catástrofe política que llevaría al país a lo peor. Y el presidente Medina y sus funcionarios gana la oposición las elecciones, pudieran desconsiderarlo, llevarlo a una situación parecida a lo que está pasando en Perú o Brasil. Eso es lo que yo pienso. Y por eso creo que el presidente Medina no se va a aventurar. Es más, ayer, antier, se dio a conocer una encuesta de una firma mexicana que se llama Pornac, que sitúa a Leonel Fernández ya incluso por encima de Danilo Medina en términos de la apreciación de la gente en términos electorales. Y coloca a Luis Abinader y a Danilo y a Leonel Fernández como los contendores de cara al proceso del 2020. Coloca al presidente Medina y a Margarita empatado, creo que con 8 o 9, empatado en un segundo lugar, y en el PRM coloca a David Collado por encima de Hipólito Mejía. Esa es la realidad. Bueno, mira, antes de irnos, hace 2 o 3 días yo anuncié aquí que el presidente electo de Brasil había propuesto al juez Sergio Moro o ser parte de la Suprema Corte de Justicia de Brasil o ser ministro de Justicia. Yo incluso decía, lo más seguro es que acepte ser ministro de Justicia. Y eso se produjo ayer. Y eso provocó de una vez un tsunami político y todo el mundo análisis. Yo he dicho que aquí hay periodistas y políticos y gente que pretende analizar las cosas de otros países a la dominicana. Y no es así. Yo pienso que esa designación del juez Sergio Moro como ministro de Justicia de Brasil tiene un objetivo político. No es una simple decisión, no es de que simplemente un pago por lo que hizo o dejó de hacer. Eso tiene un objetivo político. A mi juicio, si Sergio Moro es quien ha llevado la vanguardia en la persecución de supuesta, no, ya han sido probadas, de los fraudes cometidos por
por la empresa constructora Odebrecht, aliada a partidos políticos de distintos países de América Latina. Y juez Sergio Moro es quien ha llevado la vanguardia en la persecución, apoyado incluso por sectores muy influyentes de la comunidad internacional. Yo pienso que la colocación del juez Sergio Moro como ministro de Justicia de Brasil implica profundizar las investigaciones en torno al caso de Odebrecht. Incluso presionar a países como la República Dominicana para que se tomen acciones judiciales contra gente que han sido beneficiados con impunidad en el caso de Odebrecht. Y pienso, creo, no tengo, es a partir del 1 de diciembre que asume Jair Bolsonaro, que a partir de enero el caso de Odebrecht pudiera volver a tomar impulso. Aquí mismo en la República Dominicana, aquí hay gente que se le ha tendido un manto de impunidad con el tema de Odebrecht. Es más, ayer incluso Jair Bolsonaro dijo que la condición que puso Sergio Moro para aceptarle el puesto de ministro de Justicia fue que le permitan las investigaciones en el tema de la corrupción y el crimen a sus anchas. Y Bolsonaro le dijo, usted tiene carta blanca para accionar hasta donde usted lo crea en términos de la corrupción y el crimen. Y pienso que por ahí que anda la cosa. Pienso que por ahí que anda la cosa. Y aquí gente que han sido excluidos del expediente de Odebrecht, lo más probable que vuelvan a ser llevados a los tribunales con ese caso. Ese caso de Odebrecht, Estados Unidos está detrás de ese expediente y hay sectores muy poderosos que están detrás de ese expediente. Y la lucha política, el tema de Odebrecht ha transformado la lucha política en América Latina. Y yo digo que a partir de enero, ese tema de Odebrecht va a volver a reflotar y va a tomar mucha vigencia en todos estos países de América Latina. Bueno, Alexander, vamos a la pausa después de estos compromisos comerciales. Un servidor, Manuel Brito, Alexander Pérez, continúa con más contenido. Volvemos, hay más.